estimados a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión hablaremos de lo que es las buenas prácticas de prescripción médica. Un tema muy interesante, muy bueno, muy importante de introducción antes de comenzar a hablar de fármacos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de todo tipo de fármacos disponibles actualmente en cada uno de los países. Pero ¿a quién le importa, verdad? Las buenas prácticas de prescripción médica. A la mayoría de los estudiantes generalmente no nos interesan estos temas que son muy vitales, por cierto. Y no me sorprendería de que este video sea uno de los menos vistos, ¿verdad? Pero en fin, aún así deseo darlo para todo aquel que quiera ingresar al curso de farmacología clínica que estoy dando en el canal. Bueno, sin más que decir, avancemos. Introducción. La enseñanza clínica de pregrado se centra frecuentemente en las habilidades diagnósticas más que en las terapéuticas. Y los textos básicos de farmacología y los formularios se centran más en el medicamento. Aunque los textos clínicos y guías terapéuticas se centran en la enfermedad y dan recomendaciones terapéuticas, rara vez se discute esto, porque se han seleccionado medicamentos en particular. Por otro lado, diferentes fuentes pueden dar recomendaciones contradictorias y suele pasar muy seguido en que estamos leyendo algo en internet y el libro dice otra cosa, o a veces nosotros nos aprendemos algo casi toda una noche y al final los doctores, nuestros maestros, los doctores nos empiezan a decir de que eso ya no se está utilizando, etcétera, 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 y eso es lo que pasa. Puede haber un error entre la enseñanza clínica y los textos básicos. El resultado es que aunque se adquiere el conocimiento farmacológico, es cierto, vos podés saber que homeopatía para el dolor, homeopatía para la infección, las habilidades de prescripción siguen siendo débiles. Uno de los grandes errores es pensar que estas van a mejorar al finalizar los estudios, y es muy cierto. Hasta yo había cometido ese error en que yo decía, cuando termine la carrera ya voy a tener que saber todos estos fármacos, pero ¿cuándo la vas a aprender? El momento es ahora, mientras estás estudiándolo, mientras estás avanzando. Pero investigaciones demuestran que a pesar de que se gana en experiencia general, estas habilidades no mejoran mucho. Estos hábitos conllevan a malos hábitos de prescripción que son el origen de tratamientos inefectivos, inseguros, la exacerbación o prolongación de la enfermedad, de la atención, daño al paciente y elevación de los costos, porque muchos medicamentos no son baratos. En el contexto del prescriptor es vulnerable a las influencias que causan una prescripción irracional, tales como la presión del paciente, como los malos ejemplos de los colegas y la influencia en la promoción farmacéutica. Estos tres son el pilar de la mala prescripción. Por ejemplo, la presión del paciente que quiere que ya le pongas medicamento aunque no lo necesiten. Muchas veces lo llevan pacientes hipocondríacos, es cierto. Ya. Otra influencia es los malos ejemplos de los colegas. Cuando dicen, ay, vos ponele eso nada más. Ya, sin pensar y sin medicar de manera racional. Y la influencia de la promoción farmacéutica, eso te lo tengo muy seguro de que siempre cuando ya te gradué, cuando seas un médico, incluso seas un médico reconocido, las empresas farmacéuticas siempre van a tratar de que recomiendes su medicamento, y haciéndolo de esa manera pues a veces puedes cometer errores y haces que el paciente vaya a gastar más medicamentos que a veces no necesita. La metodología de las buenas prácticas de prescripción BPP pretenden sistematizar las bases para la toma de decisiones prácticas en la selección de una terapia farmacológica basada en evidencia científica disponible. Las guías promocionan la información técnica necesaria para la decisión terapéutica, pero no la parte metodológica del razonamiento de prescripción, aspectos que la metodología de las BPP tiene especial utilidad para la toma de decisiones clínicas. Así que es muy importante esto. El esfuerzo de la BPP se centra en que el personal médico piense y decida de acuerdo a criterios razonados. Pasos a seguir en las buenas prácticas de prescripción. Tienes que seguir estos 6 pasos si quieres hacer una prescripción razonada. Primero, definir el problema de la persona. Después vas a definir el objetivo terapéutico. Un ejemplo, te viene una persona asmática. ¿Cuál es uno de los objetivos terapéuticos? Mejorar su calidad de vida. 3. Seleccionar el tratamiento, muy especial eso. 4. Elaborar una buena receta. 5. Informar a la persona y supervisar el tratamiento es el último paso de estos. Claramente está, así que vamos a ir viéndolo cada uno de ellos. Paso 1. Definir el problema de la persona.
Se hace a través de la anamnesis, el examen físico y los métodos de laboratorio auxiliares. Estar alerta a que los síntomas referidos por estos pueden esconder el verdadero problema de la persona. Un ejemplo de esto es una adolescente que se queja de dolores inespecíficos en el vientre, pero su preocupación es la amenorrea, o la mujer que se queja de dolor de cabeza que enmascara un problema de violencia intrafamiliar. Así que hay que andar muy ojo al Cristo en esas cosas. Vean, obviamente no ser entrometido, pero sí encontrar la raíz del problema. Paso 2. Definir el objetivo terapéutico. Se establece claramente qué es lo que se pretende lograr con el tratamiento. Algunas veces se selecciona más de un objetivo terapéutico para cada paciente. Esto generalmente en los pacientes que son crónicos. Por ejemplo, un objetivo para la diabetes, un objetivo para la hipertensión, un objetivo para si padece de hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Algunas veces el ejemplo, el objetivo terapéutico es aplicar penicilina benzatílica en caso de la amigdalitis en una niña de 7 años, es evitar las complicaciones de una fiebre reumática. ¿Ya? Paso 3. Seleccionar el tratamiento. Se trata de establecer cuál es el plan de tratamiento no farmacológico y farmacológico. Por eso siempre en mis videos pongo el tratamiento no farmacológico, el agudo o farmacológico y el crónico. Es importante tener en cuenta que el paciente no siempre va a necesitar medicamentos para tratar su problema. Muy a menudo los problemas de salud pueden ser resueltos por un cambio en el estilo de vida o la dieta. Uso de fisioterapia, ejercicio, apoyo psicológico adecuado, las cuales tienen la misma o más importancia que el medicamento. El conocimiento de la fisiopatología del problema y la farmacodinamia en el grupo de medicamentos seleccionados son los pilares fundamentales. Como ya les había dicho, los medicamentos no crean nuevas funciones, solo las aumentan o las inhiben. Eso es lo que tienen que tener eso en la mente, que ningún medicamento va a crear nuevas funciones. Así que establecimos una tabla para explicar los distintos criterios para seleccionar un medicamento más apropiado. En esta tabla va a ir la eficacia, seguridad, conveniencia y coste. Estos son los 4 criterios, los 4 pilares que tienes que tener en mente antes de dar un medicamento. 1. Eficacia. Es la capacidad de un medicamento para modificar el pronóstico y el curso de una enfermedad o síntoma. El objetivo terapéutico. Generalmente la eficacia de un medicamento se demuestra a través de los ensayos aleatorizados. ECA. La seguridad, posibilidad de producir efectos indeseables. Estos pueden ser importantes por su frecuencia, un ejemplo de este es la metronidazol que causa un sabor metálico, o por su gravedad, como la dipirona que puede causar shock anafiláctico. La conveniencia se refiere a las características generales del medicamento que pueden influir en su comodidad de administración y su cumplimiento, o sea, vía de administración, duración, dosis diaria, así como las características de cada persona que puede tener enfermedad asociada, edad, embarazado, alimentos, uso de otros medicamentos. Hay que tener en cuenta mucho eso. Y el coste, que es muy importante en los países subdesarrollados como el nuestro. Se refiere al costo total del tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de la penicilina procaínica debe incluir el costo del medicamento mismo, la jeringa, el algodón, el alcohol y el pago de la persona que se inyecta, porque nada es gratis. Además de que, como sabemos, esta carrera es muy desgastante y también económicamente desgastante. Ya. Paso 4. Elaborar una receta. Sí, pareciera fácil, ¿verdad? Pero actualmente no lo es. La información contenida en la receta es importante no solo para el cumplimiento por parte del paciente, sino para el monitoreo de la prescripción. Es importante que la letra sea legible. Eso es muy importante, que la letra sea legible. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos muchísimas personas, un gran porcentaje de personas llegan a morir por la letra ilegible de los médicos? Eso es increíble. La manera óptima de prescribir es escribiendo todo el tratamiento en una sola receta. Bueno, en mi país generalmente para cada medicamento una receta, eso está establecido aquí. Ya, pero existen otros países, obviamente, en el que una sola receta se ponen todos los medicamentos y es la manera más óptima. Paso 5. Informar a la persona. Hay que decidir qué información es esencial debemos dar a la persona sobre su tratamiento, incluir particularmente cómo tomar el medicamento, las precauciones, reacciones adversas si son comunes, qué hacer ante una eventualidad. Por ejemplo, en estas reacciones adversas sí son comunes. No le vas a decir, es que este medicamento causa tromboembolismo pulmonar y te puede matar. No, porque no se lo va a tomar, obviamente.
¿Cómo es esto? O sea, le vas a decir, mire, le puede dar un ejemplo, le puede dar hipo, le puede dar somnolencia, le puede dar sueño, le puede dar mareo, ese es un ejemplo. ¿Y qué hacer una eventualidad? Generalmente, cuando un medicamento puede provocar una eventualidad, generalmente se le dice al paciente que acuda al médico lo antes posible. Así que no dejas decir, mira, es que te tenés que tomar este otro medicamento. Si te envenenas, tenés que tomarte este otro medicamento. No, así no es, sino que generalmente en estas eventualidades se dice acuda al médico lo más antes posible. Paso 6. Supervisar el tratamiento. Este es el talón de Aquiles de muchos médicos. Definir cada cuánto se va a supervisar el efecto del tratamiento y cuándo se puede detener en caso de que esto sea posible. Por ejemplo, si tratamos a un niño por neumonía, debemos supervisarlo a los 2 días. La duración del tratamiento es más clara en caso de enfermedades infecciosas, pero no así en las crónicas, ¿ya? Porque en las crónicas obviamente es difícil llevar el control, ya que ya depende del paciente el tomárselo. Desprescripción. Este es algo que muchos no toman en cuenta, pero sí es muy importante. Muchos pacientes toman medicamentos de manera crónica, pero no siempre son necesarios. Puede ocasionar reacciones adversas, interacciones con otros fármacos o suponen un gasto innecesario. Muy importante eso. Más en nuestros países, donde el coste de muchos medicamentos puede ser elevado. Omitir uno o varios de estos medicamentos puede resultar de gran beneficio para el paciente, siendo por tanto la desprescripción una opción a considerar sistemáticamente como parte de una prescripción razonada. Ejemplo de preguntas que se pueden hacer. ¿Realmente el riesgo cardiovascular de esta persona justifica tomar estatina o aspirina? ¿Por qué este paciente toma Lopurinol si no ha presentado síntomas de gota? ¿Este antiepiléptico se justifica si el paciente ya no tiene crisis hace 2 años? Y pregunta así se tiene que hacer el médico para ver si puede prescribir algún tipo de medicamento que sea innecesario. Adherencia al tratamiento. Esto es parte del paciente y es muy importante que tengan en cuenta esto. A menudo se asume que una vez que se elige el fármaco apropiado, se escribe correctamente la receta y la dispensación ha sido adecuada, el tratamiento tendrá éxito. Desafortunadamente, esto muy a menudo no es el caso y se pasa por alto una de las más importantes razones para el fracaso terapéutico, y es la falta de adherencia, cumplimiento con el plan de tratamiento. Esto es muy... disculpen. Esto es muy común en aquellos pacientes diabéticos que empiezan a decir, que el medicamento me está dejando ciego. No es así, no es el medicamento, es la falta de cumplimiento con el plan de tratamiento. Es por eso que se está quedando ciego. La ceguera es un síntoma de una diabetes mal controlada, no del tratamiento. Hay muchos factores que condicionan una pobre adherencia, algunos de los cuales se presentan a continuación. 1. El paciente. La adherencia es más problemática en hombres que en mujeres, en personas pobres, con menos acceso a información, que viven solas, sin apoyo familiar, y en personas ancianas. Estos son los pacientes de riesgo. Ciertas creencias sobre la enfermedad, fármaco y remedios populares pueden ser muy importantes y deben ser analizadas y tomadas en cuenta. Esto se da aquí, por ejemplo, aquí en mi país, en la costa caribe, muchas personas creen que es mejor sus hierbas, que la hierba sirve para la picadura de culebra, etcétera, y puede hacer que les funcione, ¿verdad? Y por eso tenemos que tomar en cuenta también la etnia de las personas, de dónde vienen y sus creencias, y hay que respetarlas, obviamente. Número 2. La enfermedad. Las personas tienen la tendencia a tomar un medicamento mientras se sienten enfermas. Es más difícil la adherencia en aquellas personas asintomáticas como la hipertensión, diabetes, etcétera. Y esto también es importante. Los pacientes tienen una maña de que ya comienzan a sentirse un poquito bien, estos ya dejan de tomarse sus medicamentos. Y lo que hacen es que el tratamiento no tenga éxito contra la enfermedad. Es más difícil la adherencia en aquellas personas asintomáticas de la hipertensión o diabetes. Y es cierto, porque estos se sienten bien y ni se acuerdan del medicamento hasta que ya pegan el golpe. La actitud del prescriptor. El prescriptor puede propiciar una pobre adherencia por varias razones.
no va a inspirar confianza en el tratamiento contenido, da muy poca o ninguna explicación, no informa sobre el beneficio del medicamento ni sobre reacciones adversas, prescribe de manera inconsciente demasiados medicamentos, comete errores en la prescripción o por su actitud general con el paciente. Ya, porque hay pacientes que van desconfiados. A veces hay pacientes que pueden decirte, que ese doctor es perro, me trató con perrada y por eso no me voy a tomar el medicamento. Entonces, y sí llega a pasar, es muy común. Existe considerable evidencia de que la relación médico-paciente es crucial para la adherencia. La satisfacción con la buena atención es uno de los mejores predictores de una buena adherencia. La prescripción. Puede que la receta sea ilegible o inexacta, pero no tenga la información necesaria, en particular para las enfermedades crónicas. Además, la prescripción puede ser demasiado compleja. Cuanto mayor es el número de medicamentos, peor es el cumplimiento. De igual manera, las dosis, más de 2 al día, o los efectos adversos como somnolencia, hipotencia, náusea, etc. Esto también van a reducir la adherencia porque al paciente no le gusta sufrir, claramente. Y obviamente el objetivo principal de darle un tratamiento es para que te no sufras, para que te viva mejor. Generalmente los objetivos, casi todos los objetivos de los medicamentos es mejorar la calidad de vida del paciente. El sistema de salud. El cumplimiento del tratamiento es mucho mejor si la población tiene facilidad de acceso a las unidades de salud, si el personal de salud realiza visitas domiciliares y si existe una buena coordinación entre diferentes personas que prescriben a un mismo paciente. Por ejemplo, yo lo voy a decir así y soy muy sincero. Entre el gremio médico existe la envidia. Ya, y obviamente, siempre lo voy a decir, existe la envidia. Y puede que vos le des un medicamento y viene otro médico y te dice, ese doctor es malo, te prescribió esto, es mejor esto, y así sucesivamente. Y a todo médico que le vayas diciendo, es muy probable de que te vaya a dar un medicamento opuesto, un medicamento diferente. Y eso también va a condicionar una mala adherencia al medicamento, porque el paciente se siente confundido. Ya. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será uso de medicamentos en grupos especiales. Estos son cardiópatas, estos son embarazadas, niños, ancianos con problemas renales, problemas hepáticos, etcétera. Muy importante ese video también para que lo tomemos en cuenta. Bueno, soy consultor clínico. Hasta la próxima. Nos vemos.